Hola, en este curso vamos a aprender a calcular la media para datos agrupados en intervalos. Para la fórmula de la media, en este caso, se va a emplear la misma fórmula que hemos empleado en casos anteriores. Pero, a diferencia con la media agrupada sin intervalo, es que aquí la puntuación X hace referencia a la marca de clase y se suele representar con una X o con una C. La marca de clase hace referencia al punto medio que tiene un intervalo y por lo tanto vamos a ver cómo se calcula con un ejemplo. Bien, vamos a hacer un ejemplo para entender cómo calcular la media. En este tipo de datos, cuando nos dan una tabla agrupada en intervalos, suele contener tres cosas, que es el límite inferior, límite superior y n. N hace referencia a la frecuencia absoluta. Recordad que indica el número de participantes que tenemos, por ejemplo, en el rango de 0 a 10. Para hacer la media tenemos que pasar por diversos pasos y uno de ellos es calcular la marca de clase. Es muy sencillo. Con esta fórmula lo que nos dice es que tenemos que coger el límite inferior y sumarlo al límite superior, dividiéndolo entre 2. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso cogemos el primer intervalo y va del 0 al 10. El límite inferior es el 0, sumaríamos más el 10 y lo dividimos entre 2. Y en este caso nuestra marca de clase para el primer intervalo es igual a 5. Bien, por lo tanto os recomiendo que en vuestra tabla hagáis una columna más que la llaméis marca de clase. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso XY y voy a poner un 5. Bien, haríamos lo mismo para cada intervalo. 10 más 20 entre 2 y nos daría en este caso 15. 20 más 30 entre 2, 25. 30 más 40 entre 2, 35. Y por último, 45. Bien, ya tenemos nuestra marca de clase y esta columna es la que vamos a utilizar para hacer la media. Es verdad que se hace esta marca de clase también porque pensar que cuando tenemos una tabla de intervalos, ¿cómo vamos a aplicar la fórmula? No podemos utilizar ni el límite inferior ni el superior. Necesitamos algo, un único dato para utilizarlo en nuestra fórmula y por eso vamos a aplicar la marca de clase. Bien, para no confundiros también a veces lo que suelo hacer es eliminar el límite inferior y superior y quedarme con estas dos columnas y así aplico la fórmula. Pero lo vamos a dejar. Bien, vamos a aplicar la fórmula. En este caso cogemos y multiplicamos 5 por 6. Bien, 5 por 6 y lo sumamos al siguiente. 10 por 15 más 21 por 25 más 10 por 35 más 3 por 45, todo dividido entre, y este es el segundo paso que tenemos que hacer en este caso, y es hacer el sumatorio total de n. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es coger esta columna y hacer el sumatorio para tener n total. Bien, para calcular la n sumamos 6 más 10 más 21 más 10 más 3 y en este caso nuestro n total es igual a 50 y por lo tanto lo ponemos en el denominador. Y por lo tanto calculamos nuestra fórmula y vamos a obtener un valor igual a 23,80 y por lo tanto este sería el valor de nuestra media en este ejemplo y ya lo tendríamos. En este caso podemos también volver a preguntarnos ¿por qué utilizamos las tablas agrupadas pero en este caso con intervalos? Bien, al igual que con las tablas agrupadas sin intervalo, si tenemos muchos datos va a ser complicado calcular los estadísticos. En primer lugar podríamos pensar en hacer una tabla simplemente agrupada, sin ningún intervalo, pero si nos fijamos en el dato que tenemos, en este caso podemos ver que va desde 1 hasta 100. Y por lo tanto vamos a tener una variedad de datos que se nos quedaría esta tabla de aquí muy larga y va a ser muy complicado de trabajar con ella. Por lo tanto, se suele coger y aplicar rangos de intervalo y esto nos simplifica el trabajo y va a ser más fácil de realizar y calcular.
Por lo tanto, los intervalos se pueden agrupar con una fórmula. También se suelen hacer estas tablas agrupadas en intervalo cuando tenemos datos cuantitativos continuos, es decir, cuando nuestro dato tiene decimal, y así es más sencillo de poder trabajar con ese tipo de datos.